¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de panadería de Arturo Blanco. Y ya sabes, si quieres que hacer pan es fácil, este podcast no es para ti. Bien, el tema de hoy me hace una especial ilusión, básicamente porque estamos desgraciadamente muy acostumbrados a ver en redes sociales o medios de comunicación la crítica fácil siempre hacia los demás. Y en este caso, pues en nuestro sector no es diferente. Entonces, desde un punto de vista de alguien que conoce un poquito el sector y tiene la suerte de tener muchos amigos y compañeros que son grandísimos profesionales, pues vamos a hacer por llamarlo un pequeño homenaje a otros compañeros, ¿no? Curiosamente, cuando ensalzo el valor de otros compañeros, que algunos, entre comillas, la gente califica como competidores, yo siempre digo lo mismo. Yo el mayor competidor que tengo se llama Arturo Blanco. Entonces mi problema es hacer las cosas bien por mí mismo y si hay otros compañeros que lo hacen mejor, pues felicitarles e intentar copiarles. Oye, si lo de copiar de alguien que lo hace muy bien no está mal, pero evidentemente lo que no hago nunca es criticarlo. Entonces hoy, pues bueno, voy a nombrar a unos cuantos compañeros que para mí son referentes o lo han sido. Y evidentemente, pues siempre es un gusto, ¿no? Hablar bien de otros compañeros, por lo menos para mí. Y voy a empezar por los viejos rockeros, ¿no? Por los que en su día han sido referentes y que a día de hoy, pues hay gente que critica porque, bueno, dicen que están un poco ya fuera de onda, vamos a llamarlo. Y evidentemente alguien que tiene ya 60 y pico, 70, 70 y pico años, pues normal que esté fuera de onda. Pero evidentemente en su día han sido referentes y cuando nosotros todavía no estábamos ni imaginándonos lo que era un saco de harina, pues ellos ya estaban pues haciendo viajes por el mundo y ayudando a muchísimos compañeros. Evidentemente la primera persona que voy a nombrar, pues desgraciadamente ya no está entre nosotros, que es mi querido Capi, mi Eduardo Crespo, que siempre, además de ser un referente y haber sido campeón mundial de panadería, pues era una persona que siempre estaba dispuesta a echarle una mano, siempre tenía una buena palabra y era pues un referente en el que siempre te podías apoyar y siempre te iba a echar una mano y con una sonrisa además. Entonces, además de mi querido Capi, pues bueno, hay otra serie de personas que todavía siguen activas, ¿eh? Y que están ahí al pie del cañón, que gente que no conoce o gente que la conoce pero que ya hace tiempo que no sabe de ellos, pues siguen estando ahí. Para mí el primero es Tejero, Francisco Tejero. Además, pues he coincidido bastantes veces con él, pero no tengo la suerte de conocerlo a fondo. Pero evidentemente para mí Tejero siempre ha sido un referente y es un tipo al que hay que tener en cuenta en la panadería y en la historia de la panadería española. Como Tejero, pues nos podemos encontrar con un Manuel Cortés, otra persona que ha estado muchísimos años aportando a la panadería y a muchísimos compañeros. O Juan Félix Navarro, que desde su posición ha hecho, pues bueno, sobre todo por la zona de Madrid, pero incluso en el resto de España y algunas veces que ha salido fuera, pues ha ayudado a muchísima gente con ese conocimiento y ese mal genio que tiene también mi querido Juan Félix, pero que siempre te pone en el sitio y te ayuda a mejorar en el oficio. Y ya sin irnos a la juventud, pero siendo gente que está más que activa, pues nos encontramos con un Manuel Flecha, que la mayoría de los que estáis en España, pues lo vais a conocer evidentemente, y mucha gente de Latinoamérica también ha tenido la suerte de compartir con él. Entonces, pues Manuel o Florindo, que son dos personas que están muy activas en estos momentos en nuestro sector, pues llevan ya un montón de años y están ahí, siguen apoyando y siguen ayudando a un montón de gente. Y luego tenemos referentes que no han salido tanto quizá a hacer demostraciones o cursos o llamarlo como queráis, pero que son para mí casos de éxito, ¿no? Y tener puntos de referencia de casos de éxito hoy en día, pues también es importante. Entonces nos encontramos con Tomás Benito de la Magdalena en Alicante,
que es un tipo que siempre ha apostado por la calidad, es un luchador nato y que tiene un negocio que, como siempre le digo en broma, o sea, lo de la ubicación, él se lo ha pasado por el Forro de Antequera. Donde tiene su panadería es que ni yendo a propósito llegas. O sea, es un sitio que tiene, está en un pueblecito, que está en un rincón, y que dices tú, vamos, o lo conoces y tienes mucho interés, o en la vida te enteras de que ahí hay una panadería. Y sin embargo, tiene un exitazo tremendo. ¿Por qué? Pues porque ha apostado por la calidad, ha apostado por mecanizarse, ha apostado por tener siempre esa continuidad, esa variedad de productos, esa presentación. Y afortunadamente, pues encima tiene un relevo, que es Tommy Junior, que en los últimos años pues ha evolucionado una barbaridad, y tener un relevo en un negocio de panadería, pues ya sabéis que es algo que no es ni muy habitual ni muy fácil de conseguir, porque los cambios generacionales evidentemente siempre son complicados, ¿no? Luego, otro punto de referencia para mí que tengo en el sector es mi hermanito mayor, que es Juanjo Rausey, de la Tahona del Abuelo. Y evidentemente, ¿por qué es un punto de referencia para mí? Conozco pocas personas tan honestas, y cuando digo honestas me refiero a nuestro sector, aparte de que lo es personalmente, obviamente, pero en nuestro sector gente que lo viva tanto, que lo sienta tanto y que lo defienda tanto, ¿vale? Pues no es habitual encontrárselas. Y además en un negocio de estos de toda la vida, yo tuve la suerte de celebrar el 130 aniversario hace ya unos años con su familia, y bueno, pues fue todo un privilegio y un gustazo, ¿no? Además disfruté de la presencia de sus padres, que eran unos cracks, y que eso pues le inculcaron ese sentimiento por la panadería, ese espíritu de sacrificio, que ya sabéis todos los que trabajáis en este mundillo que tiene que estar ahí, ¿no? Porque la panadería al final no deja de ser un oficio sacrificado, muy bonito, pero duro y en muchas ocasiones difícil de gestionar. Y no os estoy contando nada que no sepáis, y evidentemente mucho menos en la época actual que estamos viviendo, ¿no? Y luego, pues bueno, cambiando un poco el rango, a mi siguiente amigo lo voy a poner ahí en el intermedio entre las viejas glorias y las nuevas generaciones, y lo voy a poner ahí porque no me castigue luego mucho cuando me vea, que es mi querido y admirado Carlos Mariel, que es un compañero que ha llegado pues a ser profesor en la escuela Richmond, lo cual de fácil ya os aseguro que no tiene nada, y que además es un punto de referencia pues muy importante. Entonces, que un compañero español consiga llegar a ese nivel y consiga llevar todos los años que lleva ahí, pues dice mucho de Carlos. Además, Carlos es otro que está formando a la siguiente generación, y tiene a sus dos chavales allí que son dos cracks. Uno de ellos ya está metido en temas de la selección española de panadería y demás, y pinta muy bien. Tiene todo el empuje y toda la inconsciencia de la juventud, pero como tiene un gran referente que es su padre, y además tiene un montón de amigos que lo van a ir situando, pues estoy seguro de que en poquitos años va a ser un chaval que también va a destacar, ¿no?, en la panadería. Y fijaros que no hemos hecho más que empezar y ya hemos nombrado un montón de compañeros. O sea, imaginaros si tenemos referentes en la panadería española, que en otras panaderías y en otros países también los hay, ¿eh? O sea, podríamos hablar de toda Europa, o podríamos hablar de Latinoamérica, podríamos hablar de Centroamérica, y podría disfrutar de nombraros a muchos compañeros que también tengo por ahí, pero eso lo dejamos para otro podcast, así no hacemos mezclas. Entonces, en la nueva hornada, por decir de alguna manera, de la gente que está siendo referencia hoy en día, pues bueno, primero voy a nombrar a mi amigo Jordi Morena, que evidentemente como tipo que es de éxito, pues es un tipo que también recibe muchas críticas. Ya sabes, si te critican es que lo estás haciendo bien, y si te ponen a parir es que estás teniendo éxito. Entonces a Jordi muchas veces lo ponen a parir para mí injustamente, y lo único que sí que me da un poquito de rabia, ¿no? Yo muchas veces le digo en broma, digo, joder, macho, es que lo quieres todo, tío. Eres alto, guapo, tienes una labia que flipas, la cámara contigo se encandila,
y encima eres un buen profesional, hombre, deja algo para los demás, campeón. Pero sí que es verdad que Jordi ha ayudado muchísimo a la divulgación del pan, a la divulgación del buen pan y del pan saludable, y eso hay que reconocérselo y hay que agradecérselo además, porque gracias a él pues llegamos a muchísimos consumidores también, porque quizás su mercado no radica a lo mejor tanto en el mundo profesional, pero sí en el de la divulgación llega a muchísimo consumidor. Y os recuerdo que los consumidores es de quien vivimos, nuestros clientes. Y el hecho de hacer esa promoción, el hecho de hacer esa divulgación del pan, de la calidad, del artesano, eso ayuda y mucho. Además de eso, encima, pues tiene éxito en los negocios que está montando, con lo cual me alegro un montón y ya os digo, para mí es un punto de referencia en la panadería de hoy en día. Luego tengo a mi niño, mi querido niño que es José Roldán, y yo creo que muchos de vosotros ya sabéis por qué lo llamo mi niño, y es porque lo conozco desde que tiene 16 añitos, que ya iba el tío ganando campeonatos europeos por el mundo, con 16 añitos. Imaginaros ahora, con la edad que tiene, que no la voy a decir porque si no luego es muy sensible y dice que estoy diciendo que es mayor, pero toda la experiencia que ha adquirido y el nivel de exigencia que tiene consigo mismo hace que sea un pedazo de profesional increíble, además de una bellísima persona. Entonces, pues mi niño es otro punto de referencia a tener muy en cuenta y ya no digo que sea el futuro de la panadería, sino que es el presente. Luego, por ejemplo, tenemos a mi hermanito pequeño. Si Juanjo es el mayor, Javi Moreno es el pequeño de la madrugada. Javi es para mí uno de los exponentes de cómo montar un negocio que tenga éxito, cómo volver a montar otro negocio y que tenga éxito, y además el orden, la pulcritud, el criterio y lo buena persona que es. Eso hace que el conjunto de Javi sea pues espectacular, ¿no? Yo siempre digo en broma que si buscas en el diccionario buena persona, aparece una foto de Javi. Entonces para mí es un punto de apoyo, para mí es una referencia y para mí es un pedazo de lujo y de honor poder ser amigo suyo, incluso más que amigo. Para mí Javi es familia, ¿no? Entonces, luego tenemos un montón de gente, o sea, y me vais a perdonar los compañeros a los que no mencione, porque no significa que no os tenga en cuenta, sino que, vamos, si no el podcast duraría 2 horas y media y seguro que me dejo alguno fuera. Pero por mencionaros algunas referencias así a nivel nacional que tenemos, que son casos de éxito, pues está los hermanos Elguezábal, Unai y Eneco, que con Gure Ogia ellos han roto un poco el formato de panadería que había en el País Vasco y han sido innovadores y han sido atrevidos y les ha ido de maravilla y les va de maravilla. Pero otro ejemplo de la perseverancia que hay que tener en un negocio y el criterio que hay que tener. Entonces, como todo cambio generacional en su día tenían el hándicap de decir esto no va a funcionar, esto no es lo que se vende aquí, os vais a estrellar. Y bueno, pues con el paso de los años han demostrado que en absoluto era así, sino que ha sido todo un éxito y ahí siguen funcionando y triunfando. Luego, el que viene ahora, pues es alguien al que quiero muchísimo y no voy a decir que lo he criado porque el mérito es de su madre, que es Ana, que es Enric Badía. Enric Badía, pues lo conocí siendo un crío, sigue siendo un crío. Lo que pasa es que es un crío que ha quedado subcampeón del mundo en panadería. Es un crío que su evolución en muy pocos años ha sido bestial. Y es un crío al que, entre comillas, he visto madurar, ¿vale? Pero vuelvo y repito que eso no es mérito más que de sus padres, en especial de su madre Ana, que siempre ha sido su punto de apoyo y quien ha empujado para que él siga, y siga no solo en el negocio, sino en la formación continua. Luego tengo otros muchísimos referentes como puedan ser Gerard Gil, que es otro cambio generacional, otro cambio de perfil, porque él, si su padre ya lo había hecho bien con sus panaderías y era un negocio que funcionaba muy bien, él ha venido y le ha metido esa inyección, ese punto
de modernidad que necesitaba el negocio, y eso ha hecho pues que cada vez vayan mejor. Y fíjate tú que decir que hoy en día los negocios que estoy mencionando cada vez vayan mejor, pues ya dice mucho de la gente que los dirige, ¿no? Porque la situación no es precisamente fácil. Luego tenemos pues otro montón de gente. Me voy a mi amigo Fran Recio, que estando ahí en un pueblecito de Córdoba como está, pues sigue siendo un referente, sigue siendo alguien que está haciendo ahí en su día a día y que rompe con el parámetro ese de que los pueblos no quieren según qué tipos de producto, ¿no? Eso es algo que está dentro de nuestras frases habituales, digamos. Entonces, pues, ya os digo, dentro de toda esta gente que estamos, o que estoy mencionando, pues todos ellos están triunfando en el mundo de la panadería con diferentes perfiles, en diferentes ubicaciones, pueblos, ciudades. Evidentemente, pues, ya os digo, no podría seguir mencionando un montón de gente y de hecho voy a mencionar algún compañero más, porque por ejemplo tenemos al Zumbao, con todo el cariño del mundo, de mi amigo Johan Ferran. Y digo Zumbao porque yo muchas veces lo califico de genio. Entonces yo creo que los genios tienen que tener un punto de locura siempre, y Johan lo tiene, ¿no? Johan lo pillas en el día que está inspirado y a veces cuesta entenderlo porque es que está a otro nivel. O sea, el tipo es un genio a la hora de desarrollar, a la hora de ponerse, y un auténtico enfermo, entre comillas, en el buen sentido, cuando se pone a desarrollar y cuando se pone a crear algo, porque hasta que no lo consigue no va a parar, es obsesivo. Entonces, como genio que es, tiene ese punto de locura, que es una locura maravillosa, sobre todo si lo pillas en un buen día. Como lo pillas en un mal día, ese día toca aguantarlo. Pero con todo el cariño que le tengo, y además él lo sabe, para mí es uno de los tipos más creativos que he conocido nunca. Y cuando digo eso, en panadería conozco un poquito de gente, ¿eh? Pero Johan, la verdad es que para mí es un punto de referencia muy importante. Y hablando de gente así que es con ese puntito de locura, pues no me puedo olvidar de mi querido Pablo Conesa. O sea, Pablo, que es muy calladito, los que lo conocéis ya lo sabéis. Pablo es curioso, porque yo siempre digo que si mañana le da por las alcachofas, o sea, va a ser el tío que mejor conozca las alcachofas del mundo mundial. O sea, es un tipo que cuando se pone algo tiene que conocerlo, pero a unos niveles de detalle brutales. O sea, cuando hablamos de panadería, Pablo no habla solo de panadería en el sentido de este tipo de pan o el otro. O sea, Pablo habla de los panes, de los procesos, de las materias primas, de la procedencia de las materias primas, y te puede dar una disertación como de 18 horas para ir calentando. Luego a partir de ahí ya te lo empieza a explicar al detalle, ¿no? Entonces, pues bueno, son gente que puedo disfrutar de ellos, que para mí es un orgullo y un placer siempre coincidir con ellos. Y luego hay otros muchísimos referentes que algunos conozco y otros pues no tengo la suerte de haber compartido con ellos en ratos, aunque a veces sí que nos hemos cruzado pues en eventos y tal. Pero por ejemplo, para mí la cremita en Cádiz, todo el mundo me habla maravillas de la persona y del negocio, de las dos cosas. Lo cual, pues hombre, te hace mucha ilusión, ¿no? Siempre que alguien te da muy buenas referencias de una panadería y coincide que todo el mundo te dice lo mismo. O Panem en Madrid, que está teniendo un exitazo brutal. Entonces, sí tengo la suerte de conocer, por ejemplo, a Jesús Sánchez, que está en Tomelloso, que volvemos a lo mismo. Un pueblecito como es Tomelloso, o un pueblo, que nadie se me ofenda de Tomelloso. De Tomelloso han salido personajes interesantes, y no me refiero a los de los cuentos, sino que me refiero a Juan Félix, que es de Tomelloso, o a Jesús Sánchez, ¿vale? Que la panadería Sánchez pues la cogió siendo un crío y la ha levantado y la ha convertido en un negocio realmente ejemplar, y un negocio que da trabajo a muchísima gente, que hace un producto de muchísima calidad. Y muchas veces con Jesús, si tuviera que poner un punto encima de otro sobre Jesús, siendo un pedazo de profesional como panadero, siempre digo que es un gran empresario. Y eso muchas veces lo remarco
porque conozco muchos compañeros que son grandísimos panaderos, pero no tan buenos empresarios. Y entonces eso a veces dificulta el día a día de nuestros negocios, ¿no? Y eso es a tener en cuenta. Luego tengo para mí, y vuelvo y repito, para mí, la mejor panadería de España, y no las conozco todas, obviamente, que es el Fort Sant Josep de Emili Feliu. Y digo la mejor porque siempre, y he tenido la suerte de ir muchas veces, que voy a su panadería, el conjunto de productos que ves expuesto es espectacular. Pero no es que digas, yo qué sé, es que tiene la barra de cuarto, o la baguette, o el pan de centeno, que son espectaculares. No es el conjunto de todo, o sea, el conjunto de la bollería, de la panadería, la presentación, la atención al cliente, el saber hacer de sus trabajadores y, por supuesto, el saber dirigir de Mili. Tengo la gran suerte de ser muy buen amigo suyo y eso siempre es un privilegio. Y vuelvo y repito, no lo voy a alargar más porque podría seguir mencionando a muchísimos compañeros. Me vais a perdonar todos a los que no os he mencionado y que lo merecéis segurísimo. Pero bueno, si veis que os sentís dolidos, me pasáis un mensaje, un WhatsApp, un mail y vuelvo a crear otro y menciono a todos los que no he mencionado, pero que también iba a ser muy largo. Entonces simplemente era la intención de poner en valor todo lo que tenemos de bueno en la panadería española. Otro día le damos a uno de la panadería internacional, que también va a ser larguito, porque afortunadamente, vuelvo y repito, tengo muchos amigos fuera de España que son pedazos de profesionales y referentes. Entonces, ahí os lo dejo como reflexión y vuelvo al mensaje inicial. Vamos a poner en valor todo lo que tenemos. Dejemos de practicar el deporte nacional de la crítica fácil, porque bueno, ya hay demasiada gente que lo practica y a ver si empezamos a cambiar un poquito la línea y empezamos a poner en valor, pues eso, todos los grandísimos compañeros que tenemos, todo ese maravilloso producto que se hace en España, toda esa calidad de pan que hemos conseguido entre todos, cada uno con su granito de arena, mejorar. El pan que se come hoy en día en España nunca ha sido ni tan bueno ni tan saludable, y el que diga lo contrario es que no conoce la historia de la panadería. Entonces, pues lo dicho, cada uno con su estilo, cada uno con su forma, cada uno con su manera de hacer y sobre todo cada uno con la autoexigencia que tenemos que tener cada día. Vamos a seguir mejorando paso a paso, de eso no me cabe duda, pero sobre todo vamos a apoyarnos, ¿por qué no?, en todos estos referentes que tenemos en la panadería española. Y sin más, pues nada, agradeceros, ya sabéis que aquí vamos a seguir transmitiendo y sobre todo os voy a pasar un mensaje, porque si no luego mis queridas niñas, y lo de niñas es cariñoso, que me llevan las redes sociales y todo el tema de comunicación me regañan, porque no digo que os suscribáis a los canales y demás. Entonces me dan una bronca ahí de cuidado. Ya os lo he dicho, con lo cual ya, por lo menos en este, me voy a librar de que me regañen. Y eso, suscribiros y así estáis informados de todo lo que vamos lanzando, que van a ser más cosas las que vamos a ir poniendo en redes y en medios de comunicación. Y espero que os haya entretenido un ratito y os haya servido para acordaros de seguro esos colegas que tenéis que son referentes y que a lo mejor pues no los teníais ahí tan presentes, y esto hace que volváis a pensar en ellos y sobre todo sentiros orgullosos de la panadería española, que tenemos motivos más que suficientes para poder hacerlo. Recordad, como siempre os digo, pensar, amasar y crecer. Un saludo y hasta la próxima.